Bienvenidos a mi canal Annemie Lawson. Hoy voy a hablar del libro de Giorgio Agamben, La locura de Hölderlin. Primero decir que este libro ha sido una puerta de entrada a maravillosos tesoros, como puede ser el libro de Stefan Zweig titulado La lucha contra el demonio, en el cual Zweig también nos da una visión del poeta Hölderlin. Y después el ir a las fuentes, a todo lo que es la obra de Hölderlin, como el Hiperión, la muerte de Empédocles y su poesía, tanto la de su época en principio, que no era de la locura, y los poemas que se titulan de la locura, ¿no? Entonces, en este caso, Agamben lo que hace en este libro lo divide en los siguientes apartados. Hay un primer apartado que se titula Advertencia, después Umbral, después Prólogo, después Crónica 1806-1843 y después Epílogo. De hecho, en la portada del libro se escribe esto, que supongo que debe ser un texto sacado del propio, o debe ser un escrito del propio Agamben. La vida de Hölderlin solo puede ser objeto de una crónica, no de una investigación histórica, ni mucho menos de un análisis clínico psicológico. La verdad de una vida no puede definirse exhaustivamente con palabras, sino que de algún modo debe permanecer oculta. La verdad de una existencia demuestra ser irreductible a los sucesos. Exponer una vida, según tratará de hacerlo esta crónica, significa renunciar a conocerla para mantenerla en su inerme, intacta cognoscibilidad. El lector dirá si la crónica sobre la locura de Hölderlin es más verdadera que la historia. Es decir, el planteamiento que hace Agamben aquí es decide velar lo que sería la locura de Hölderlin para que nosotros la desvelemos a través de nuestras búsquedas. Agamben lo que simplemente muestra el velo, aquello que está escrito pero que no desvela, que al mismo tiempo sería una especie de metáfora de la obra del poeta, que en ningún momento desvela porque nos deja el poema, convirtiendo así la lectura de este libro en un viaje apasionante. Mi aventura, de decir, probablemente es infantil, ya que por desgracia no son muchos mis anclajes, pero la verdad es que no me avergüenzo de ello, porque el disfrute de la lectura de este libro ha sido total. Bueno, Agamben nos ofrece utensilios para disfrutar de esta aventura en su prólogo. Y así pues, en el prólogo nos ofrece puntos claves del pensamiento de Hölderlin. Por ejemplo, a la pregunta de ¿la filosofía nace de la locura? Locura como locus, estar fuera de lugar. Y mirad lo que dice en la página 44 Agamben sobre el poeta. La filosofía nace en el momento en que algunos seres humanos se percatan de que ya no pueden sentirse parte de un pueblo, que un pueblo como aquel al cual los poetas creían poder dirigirse no existe o se ha convertido en algo ajeno u hostil. La filosofía es ante todo ese exilio de un ser humano entre los seres humanos, ese ser extranjero en la ciudad donde al filósofo le es dado vivir y en la cual, no obstante, continúa residiendo, apostrofando obstinadamente a un pueblo ausente. Después también otra de las ideas principales de Hölderlin que apunta Agamben en su prólogo es que en principio el sujeto y el objeto para el poeta están unidos de un modo absoluto, es decir, no pueden ser separados sin lesionar su unidad. Y entonces la comprensión de esta unidad viene a través de una intuición intelectual, ¿no? Y mirad lo que escribe del pensamiento del poeta Agamben. Dice: el yo soy yo, fichteano, es el ejemplo más apropiado de esta escisión teórica que Hölderlin permite cuestionar. El concepto de ser que le opone al yo fichteano implica en cambio una unión entre el sujeto y el objeto, en el cual no es posible escisión alguna, donde sujeto y objeto están unidos de un modo absoluto y no parcial, de un modo que no se puede plantear escisión alguna sin lesionar la unidad de lo que debe ser separado. Solo ahí y en ningún otro sitio puede hablarse de un ser absoluto, sein Schlechting,
como sucede en la intuición intelectual. Es decir, nos está diciendo Hölderlin, el poeta, que la metafísica es solo accesible a través de la estética, es decir, de la búsqueda de la belleza, del estudio de la belleza, del arte. Cuando leía el libro me venía a la mente una pregunta tal vez un poco extraña, pero bueno, supongo que poco a poco esa pregunta se fue haciendo parte de mi aventura. Y era, ¿qué conseguía Hölderlin con su locura? Y encuentro mi respuesta a través de la crónica, de este apartado de crónica que hace Agamben, en el cual veo que en esa parte de crónica simplemente él va exponiendo, Agamben va exponiendo sucesos, que hay constancia, que hay fuentes de lo que hacía Hölderlin en esta época, desde 1806 a 1843, que es la época de la llamada de su locura. Bueno, y entonces, durante esta época, lo que veo es que el poeta se dedica de forma absoluta al disfrute de la naturaleza a través de sus largos paseos por la naturaleza. Claro, mi pregunta es, ¿acaso no se está dedicando al conocimiento metafísico a través del estudio de la belleza de la naturaleza? Y esto me recuerda un poco el libro de Quiñar, de las sombras errantes. ¿Dónde están las sombras? Se pregunta el último rey romano. Las sombras las proporcionaban los árboles de la naturaleza. También inicialmente Hölderlin, en su época más temprana, buscaba el Ursprache, el lenguaje original. Y antes de su supuesta locura, el poeta inicia su búsqueda del lenguaje original y quizás lo empieza con la tragedia griega, Edipo, Antígona, después en Píndaro, el poeta lírico. Pero ¿acaso no encuentra ese lenguaje original posteriormente, en esta época, a través de la música y su contacto con la música? El Ursprache, el lenguaje original, es el lenguaje que nos habla Quiñar, que es anterior al propio lenguaje. Esos sonidos que percibimos cuando estamos en el útero materno y que es muy anterior a la existencia de las palabras y del lenguaje. Agamben empieza su crónica mezclando la vida de Hölderlin con la de Goethe, dos románticos completamente opuestos. Goethe es el modelo de lo correcto en aquella sociedad, condecorado por Napoleón, un hombre de éxito, que escribe lo que la gente quiere escuchar. La manera que acuden a las fuentes griegas es diametralmente opuesto a la que lo hace Hölderlin, que habitan a la locura, fuera de su lugar y su tiempo. Es decir, son vidas totalmente diferentes. El olvidado Hölderlin y la persona de éxito. Claro, aquí, si ahora, mucho tiempo después, la pregunta sería, ¿quién de estos personajes es el verdadero romántico, no? En la época de su locura, el poeta utiliza nombres distintos al suyo, como Scardenelli. Deja de ser Hölderlin para convertirse en un ser trascendente. Entonces, la pregunta que te hace es estos cambios de nombre, no quererse llamar con su nombre original, ¿es parte de su locura, como creen los que lo visitan? O, por otra parte, es parte de un juego intelectual que les es críptico a los que le visitan. Agamben nos da una versión al respecto en su epílogo muy, muy interesante, que ahora no os quiero desvelar y os invito a que la leáis. En este epílogo, Agamben nos relata también, es decir, una vez que en la parte de lo que es el epílogo, lo que hace Agamben es relatarnos parte de su aventura. Como viejo lobo de mar es capaz de llegar a costas que yo no hubiera soñado. Él define esta última etapa de la vida de Hölderlin no como una locura, sino como una vida habitante. Mirad qué palabras más sublimes escribe aquí Agamben. ¿Qué es una vida habitante? Sin duda una vida que vive según hábitos y costumbres. El verbo alemán wohnen
deriva de la raíz indoeuropea ben, que significa amar, desear, y se relaciona tanto con los términos alemanes Van, esperanza, ilusión, Wonne, alegría, como con el latino Venus. Ello significa que en lengua alemana la adquisición de una costumbre, Gewohnheit, o de un hábito se asocia al placer y a la alegría. Si bien los lingüistas tienden a dividir los dos términos, a la ilusión Wahn y a la locura Wahnsinn. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en el libro este, en los poemas de la locura, o sea, los poemas tardíos de este autor, de este poeta, perdón, los títulos de los poemas, a ver si los encuentro aquí. Fijaros, el primer poema se titula La primavera, segundo, visión, la primavera, la vida más elevada, humanidad más elevada, el ser del espíritu. La primavera, el verano, el invierno, el invierno, el invierno, el verano, la primavera. Es decir, parece ser un poco que lo que está haciendo el poeta es convertir su vida en poesía. Y sus poemas son reflejos de su vida habitante. Y cuando pienso en esto, fijaros lo que dice en la página esta de 282. Precisamente porque los poemas tardíos son bloques de lenguaje en posición de estancamiento, estos no se dan en una versión sino en varias. Estos, como los filólogos han entendido al renunciar a presentar un único texto crítico y en cambio a reproducir diplomáticamente todas las redacciones de los manuscritos, no son varios ensayos de aproximación o de una forma de significado último accidentalmente perdidos, sino más bien a las diversiones de sí misma de una poesía que solo puede existir en este movimiento potencialmente infinito, divergiendo de sí misma y al mismo tiempo volviéndose hacia sí misma. Sí, el verso de la poesía es etimológicamente un lenguaje que se vuelve, que regresa a sí mismo alejándose de sí mismo. El Hölderlin tardío lleva al extremo la naturaleza versiva del lenguaje poético. Es decir, lo que está haciendo Hölderlin no es más que convertir su vida en poesía. Y los poemas que escribe en esta época no son más que reflejos de esta vida habitante que habla Agamben. Cuando pienso en todo esto, no puedo evitar pensar en el principio del maravilloso libro de Calaso, titulado Las bodas de Cadmo y Armonía. ¿Me estaba hablando aquí Calaso de poesía? ¿Es el lugar que comparten hombres y dioses? Mirad este maravilloso poema que escribe Hölderlin titulado The Rhine. Os voy a leer un pequeño apartado. Entonces celebran esponsales hombres y dioses, y lo festejan todos los vivientes, y por un momento se cancela el destino, y los fugitivos buscan el abrigo, y los valientes el dulce sueño. Los amantes, en cambio, son lo que fueron, están en casa donde las flores se alegran, de calor inofensivo, y el espíritu susurra en torno a los árboles sombríos. Pero los irreconciliados se han transformado y corren a tenderse las manos antes de que la luz amiga descienda y venga la noche. Creo que no se puede hablar de belleza de este poema porque para mí es sublime. La emoción que siento al leer este poema es inefable, pero Agamben le quita el velo en el epílogo de este maravilloso libro para desvelarme que en el poema la palabra se hizo carne y permitió que los dioses habitaran en mí, gracias a la poesía
y a este auténtico poeta que es Hölderlin. Gracias por escuchar.